Durante sus 75 años de existencia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha demostrado ser la alianza militar más eficaz de la historia. Fue la OTAN la que ayudó a poner fin a la Guerra Fría sin un conflicto militar directo entre las superpotencias y sin que se disparara un solo tiro. Fue la OTAN, tras una intervención decisiva en el conflicto de los años 1990, la que abrió la era de paz y estabilidad en los Balcanes. Fue la OTAN la que hizo posible el éxito de la guerra global contra el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre. Y fue la OTAN la que finalmente demostró que Rusia no era invencible. Habla de un legado. Pero, ¿por qué este último logro merece un lugar tan importante en la historia de la OTAN? De hecho, la percepción de invencibilidad de Rusia es la piedra angular de su estrategia militar e influencia política. Hace solo unos años, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia era más fuerte que cualquier otro país del mundo. Sus palabras exactas fueron: podemos decir con certeza que ahora somos más fuertes que cualquier agresor potencial. Esta postura agresiva permitió a Rusia evitar la anexión de Crimea, apoyar los movimientos separatistas en el este de Ucrania e intervenir en Siria sin consecuencias significativas. Sin embargo, después de la brutal e ilegal invasión rusa de Ucrania, la OTAN aparentemente decidió que ya era suficiente. La alianza apoyó a Ucrania con determinación inquebrantable, enviando una señal clara a Rusia de que hay alguien más fuerte. A medida que continuaba la guerra en Ucrania, quedó claro que Putin debía temer un conflicto con la OTAN, y no al revés. Como dijo un periodista, oponerse a la OTAN sería un suicidio político y militar para Putin. Pero, ¿qué ha hecho exactamente la OTAN para demostrarle a Putin que está pisando territorio peligroso? Es realmente sencillo. La alianza detuvo a Rusia en todos los ámbitos: militar, político y económico. Por cada acción rusa hubo una respuesta: movimientos y contraataques. Teniendo esto en cuenta, veamos cómo Rusia aprendió una valiosa lección: no te metas con la OTAN. Para comprender la importancia del papel de la OTAN en la guerra de Ucrania, retrocedamos al comienzo de la invasión rusa. La estrategia inicial de Putin fue capturar Kiev dentro de los 2 primeros días de campaña. Esto muestra cuánto subestimó a Ucrania y sus aliados, y cuánto confiaba en el poder militar de Rusia. Parece que también cayó en la trampa de su propia propaganda. Pero 2 años después, Kiev sigue en pie. Ucrania no solo defendió su territorio, sino que también asestó golpes devastadores a las fuerzas rusas. Por supuesto, Ucrania solo pudo lograrlo gracias al apoyo inquebrantable de la OTAN y sus aliados. Hoy, Ucrania no es miembro de la OTAN, al menos no todavía. Esto significa que la alianza no puede establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ni enviar tropas de la OTAN para luchar contra Rusia, pero sí puede enviar ayuda. Enviar ayuda a Ucrania fue el primer mensaje de la OTAN a Rusia. Podemos resistir y resistiremos su agresión, cueste lo que cueste. Y no fue un mensaje implícito. En noviembre de 2022, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró en voz alta que la OTAN seguiría apoyando a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario. No volveremos. Cuando Rusia comenzó a destruir las capacidades militares de Ucrania, la OTAN respondió proporcionando a Ucrania más armas, más entrenamiento y más inteligencia. Estos son solo algunos de los importantes sistemas y equipos militares que Ucrania ha recibido de la OTAN desde que comenzó la invasión. Sistemas de defensa aérea Western Iris-T. Sistema de defensa antimisiles. Patriot estadounidense. Sistemas antiaéreos portátiles. Estadounidenses. FIM. 92 Stingerman. Manpads. Sistemas avanzados de misiles. Tierra-aire de Noruega. NASAMS. Diseñado en la URSS Manpads 9K-32 Strela. M142. Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, de fabricación estadounidense. Sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. M270 de IS-E. UU. Misiles aire-aire estadounidenses.
AM-120 avanzados de alcance medio, AMRAAM, misiles aire-tierra antirradiación, AGM-80 y 8 HARM, de fabricación estadounidense. Misiles Harpoon fabricados en Estados Unidos. Principales tanques de batalla estadounidenses, M1 Abrams. Tanques de batalla principales alemanes. Leopard 2. Sistemas antitanques estadounidenses FGM-148. Javelin. Obuses M777 de fabricación británica. Obuses César franceses. Cañones antiaéreos autopropulsados alemanes Gepard. Vehículos de combate blindados canadienses Stryker. Vehículos de combate americanos. Bradley. Millones de balas de distintos calibres, artillería y morteros. Ucrania también espera que decenas de aviones estadounidenses F-16 Fighting Falcon lleguen en 2024 desde países como Dinamarca y los Países Bajos. Estos cazas avanzados podrían finalmente darle a Ucrania la superioridad aérea que Rusia ha mantenido desde el comienzo de la invasión, aunque de manera poco convincente. Aunque Estados Unidos no ha proporcionado a Ucrania todas las armas de fabricación estadounidense que hemos mencionado, el país sigue siendo, con diferencia, el mayor donante de ayuda militar a Ucrania. Por supuesto, Estados Unidos es también el miembro más grande de la OTAN, lo que demuestra que la OTAN en su conjunto ha desempeñado un papel clave para ayudar a Ucrania a contrarrestar a Rusia. Ahora se teme que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN se reduzca significativamente si Donald Trump es reelegido presidente en noviembre de 2024. El ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, incluso cree que si gana, podría retirar a Estados Unidos de la OTAN por completo, exponiendo a la OTAN a una amenaza real. Por eso muchos expertos creen que Putin quiere y necesita que Trump gane. Sin embargo, la mala noticia para Putin y los escépticos es que la OTAN puede sobrevivir incluso sin la participación estadounidense. Después de todo, estamos ante una coalición de más de 30 países, algunos de los cuales, como Gran Bretaña, Alemania y Francia, tienen capacidades militares envidiables y están fuertemente comprometidos con la defensa colectiva de la OTAN. Así lo confirmó la ayuda a Ucrania, ya que los países de la Unión Europea juntos proporcionaron la mayor ayuda militar, financiera y humanitaria. Se trata de una ayuda que asciende a más de 92,000 millones de dólares, la mayor parte de la cual fue financiera. En comparación, solo Estados Unidos ha proporcionado más de 70,000 millones de dólares en ayuda financiera y militar. Por su parte, la OTAN contribuye principalmente a la coordinación de las solicitudes de ayuda y a la entrega de la propia ayuda, tanto humanitaria como no letal. Sin embargo, a partir de 2024, se propone que la alianza desempeñe un papel más importante en la coordinación de la ayuda militar. Sin embargo, el papel más importante de la OTAN en la asistencia a Ucrania está garantizado por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. El artículo establece claramente que un ataque armado contra un miembro de la OTAN será tratado como un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Por lo tanto, este artículo da confianza a los aliados de Ucrania de que no comprometerán su propia seguridad ayudando a un país en dificultades. Más importante aún, esta ayuda no es única. Los aliados de la OTAN han prometido apoyo a largo plazo a Ucrania, ayudando al país en la transición de la era soviética a los estándares de la OTAN. Esto nos lleva a otra forma significativa en la que la OTAN ha demostrado su superioridad sobre Rusia al tomar bajo su protección a los supuestos enemigos y objetivos potenciales de Rusia. Históricamente, Rusia ha utilizado la expansión de la OTAN para justificar sus acciones agresivas, argumentando que necesita protegerse de la alianza. ¿Qué hizo entonces la OTAN? Por supuesto, ampliar más. A pesar de la fuerte oposición de Rusia, los vecinos Finlandia y Suecia se unieron a la alianza el 4 de abril de 2023 y el 7 de marzo de 2024, respectivamente, en un golpe aún mayor para Rusia. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg,
Reiteró que la puerta a ser miembro de la alianza sigue abierta para todos, incluida Ucrania. La membresía de Ucrania en la OTAN ya se acordó en la cumbre de Bucarest en 2008. Pero para que esta membresía tenga lugar, Ucrania debe dar dos pasos. En primer lugar, Ucrania debe solicitar obtener el mapa del plan de acción de membresía, la evaluación integral de la OTAN de las capacidades políticas, económicas y militares del país. En segundo lugar, Ucrania debe resolver todos los conflictos y disputas territoriales existentes. El primer paso se dio en la cumbre de Vilna en 2023. Esto significa esencialmente que Ucrania podrá unirse a la OTAN una vez finalizada la guerra con Rusia. Pero, ¿por qué es importante la posible membresía de Ucrania en la OTAN? Esto es importante porque esta posible membresía es una de las razones por las que Rusia invadió Ucrania en primer lugar. Al seguir manteniendo la puerta abierta a Ucrania, la OTAN ha adoptado una postura firme en favor de la libertad y la seguridad frente a la tiranía. La puerta abierta no es solo una invitación, es un mensaje claro para quienes, como Rusia, quieren dividir y gobernar. Tus acciones no pasarán desapercibidas. Recordemos también que si Ucrania se uniera a la OTAN, Rusia se encontraría completamente rodeada de miembros de la OTAN en Europa. La adhesión de Finlandia y Suecia ya ha ampliado las fronteras terrestres de la OTAN con Rusia a una distancia impresionante de 1,200 kilómetros. Entonces, si Rusia se opusiera a la OTAN, no lucharía contra un país militarmente más débil, como lo hizo con Ucrania. Se enfrentarán a una poderosa coalición que tiene un acceso sin precedentes a su territorio. Irónicamente, esto es exactamente lo que Putin quería evitar. La mayoría de los líderes del Kremlin que le precedieron, Dmitry Medvedev, Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev, temían que la OTAN se estuviera volviendo demasiado grande y demasiado cercana a Rusia. Pero en realidad fue Putin quien lo hizo. La expansión de la OTAN en la región ha sido especialmente bien recibida por los países bálticos, concretamente Estonia, Lituania y Letonia. ¿Pero por qué? Porque a menudo se menciona a estos países como los próximos objetivos rusos después de Ucrania. Pero repito, la OTAN no se queda de brazos cruzados y deja que Rusia piense que toda Europa está a su merced. La alianza sigue comprometida a poner fin a las travesuras imprudentes de Rusia, independientemente de cómo termine la guerra en Ucrania. Entonces, así como la OTAN apoyó a Ucrania, la alianza apoyó firmemente a los estados bálticos. Para empezar, la OTAN envía una brigada alemana permanente a Lituania. Esta brigada estará integrada por 4,800 militares dedicados a la defensa del ala oriental del país. Canadá también está trabajando para establecer una brigada similar en Letonia para 2026. Se supone que esta brigada estará compuesta por 2,200 miembros de las Fuerzas Armadas canadienses desplegados permanentemente, y el país está preparado para desplegar cientos más si es necesario. En cuanto a Estonia, su brigada de la OTAN procederá del Reino Unido, pero se desplegará según sea necesario. Estas brigadas permanentes pronto se sumarán a los aproximadamente 40,000 soldados a la OTAN ya ha desplegado en la parte oriental de la alianza desde el inicio de la agresión rusa. Es cierto que estas tropas cuentan con el apoyo de decenas de miles de soldados nacionales desplegados en la región por cada estado miembro de la OTAN. Actualmente, el ala oriental de la OTAN consta de 8 grupos de batalla separados desplegados en Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Esto significa que la zona desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur está fuertemente fortificada por tropas de la OTAN. Este es otro golpe para Rusia, que se estima que perdió casi 500,000 de tropas en la guerra de Ucrania. Por supuesto, el Kremlin también movilizó 300,000 soldados a finales de 2022 y planea movilizar otros 300,000 para junio de 2024. Pero estas nuevas tropas son muy inexpertas y están poco entrenadas, lo que esencialmente significa que Rusia las está enviando a morir. Lo peor es que Rusia es muy consciente de ello. El mando militar del país implementa deliberadamente la llamada estrategia de picadora de carne,
en la que los soldados atacan en oleadas para destruir a las fuerzas ucranianas. Estos soldados pueden tener éxito y exponer lugares estratégicos al fuego de la artillería rusa, pero pagan este éxito con sus vidas. Aunque la OTAN ha adoptado una estrategia centrada en la disuasión y la defensa, este enfoque no solo demuestra el compromiso de la alianza con la defensa colectiva, sino que también resalta el marcado contraste entre los valores de la OTAN y las brutales tácticas de Rusia. En términos numéricos, la OTAN tiene en total aproximadamente 2 veces y media más tropas activas que Rusia. 3,39 millones frente a 1,32 millones. Sin embargo, algunos países occidentales están descontentos con las cifras actuales, en particular con la perspectiva de un intento ruso de atacar Europa. Por eso se habla mucho de reintroducir el servicio militar obligatorio. Uno de los estados bálticos amenazados, Letonia, ya lo ha hecho y restableció el servicio militar obligatorio en 2023. Además, disuadir a las fuerzas rusas requerirá algo más que simplemente volver al reclutamiento, algo de lo que la OTAN es muy consciente. Afortunadamente, la OTAN ya es muy superior a Rusia en casi todos los ámbitos. Poder terrestre, poder aéreo y poder marítimo, como verás más adelante en el vídeo. El único aspecto en el que la OTAN y Rusia están más alineados es el de las armas nucleares. En 2024, habrá en total más de 12,000 ojivas nucleares en el mundo. Solo en Rusia hay 5,500 en la OTAN. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tienen aproximadamente el mismo número. Por supuesto, la gran mayoría de estas ojivas nucleares están en manos de Estados Unidos, con 5,000, mientras que Gran Bretaña y Francia tienen 225 y 290, respectivamente. Pero el problema no es el número de armas nucleares, sino la doctrina nuclear de estos bandos opuestos. La doctrina nuclear de la OTAN es principalmente una doctrina de disuasión, lo que significa que estas armas están destinadas únicamente a prevenir conflictos y no a intensificarlos. Por otro lado, Rusia ha demostrado una voluntad sin precedentes de utilizar la amenaza nuclear como parte de su estrategia militar. De hecho, las armas nucleares rusas y el descuido del país hacia ellas siempre han sido la principal moneda de cambio de Putin en Ucrania. Amenazas apenas veladas se hicieron realidad en mayo de 2024, cuando Putin anunció públicamente ejercicios tácticos con armas nucleares en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de Occidente. También ocultó un número indeterminado de armas nucleares en Bielorrusia, país que limita con 3 miembros de la OTAN, Polonia, Lituania y Letonia. Entonces, ¿cómo ha respondido la OTAN a la coerción nuclear rusa? Mantente firme. Como siempre, la política de disuasión nuclear de la OTAN resultó eficaz durante y después de la Guerra Fría, en todas las situaciones en las que el riesgo de una guerra nuclear era mayor. La estrategia de disuasión también incluye almacenar armas nucleares en bases militares seguras en toda Europa. En 2023, 5 estados miembros de la OTAN, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, almacenaron más de 100 armas nucleares estadounidenses. En 2024, esta lista podría ser más larga, ya que Polonia se ha declarado dispuesta a colocar armas nucleares en su territorio si la OTAN decide reforzar su flanco oriental. Dado que Rusia ha llevado armas nucleares a las fronteras de Polonia a través de Bielorrusia, es lógico que Polonia responda y la OTAN considere fortalecer su propia presencia nuclear en la región. Pero si bien era importante para la OTAN demostrar su superioridad militar, también era crucial que la alianza aislara al país en el escenario internacional. Aquí es donde entran en juego las tácticas de guerra económica e informativa de la OTAN. Esta táctica tiene un solo objetivo: debilitar la posición estratégica de Rusia y privar de recursos a la máquina de guerra del Kremlin. Y eso es exactamente lo que ha logrado. En cuanto a la guerra económica, se han impuesto severas sanciones a Rusia desde que comenzó la invasión, con más de $300,000 millones en activos internacionales congelados. Estas sanciones se dirigieron a sectores críticos de la economía rusa, incluidas las finanzas, la energía y la defensa.
lo que paralizó la capacidad de Rusia para continuar con sus esfuerzos militares. Las acciones económicas coordinadas también incluyen restricciones a los bancos rusos, limitando su acceso a los sistemas financieros internacionales e imponiendo embargos a los principales productos de exportación e importación. Por supuesto, no todo esto puede atribuirse exclusivamente a la OTAN, ya que muchos países no miembros también han impuesto sus propias medidas punitivas contra Rusia. Sin embargo, la coordinación y el liderazgo de la OTAN desempeñaron un papel clave para asegurar el apoyo internacional y garantizar que las sanciones fueran integrales y efectivas. Para 2024, el número total de sanciones impuestas a empresas y particulares rusos superará las 16.500. Una parte importante de ellos proceden de países de la OTAN, encabezados por Estados Unidos y Canadá, que han introducido 3.500 y 2.700 sanciones, respectivamente. Esto muestra cuánto poder tiene la OTAN cuando sus Estados miembros están unidos. Y esta unidad es la razón principal por la que Rusia perderá ante la OTAN si alguna vez se atreve a desafiar la alianza. Si la guerra en Ucrania ha demostrado algo, es que la OTAN hará todo lo posible para proteger a sus miembros. Y recuerde, Ucrania ni siquiera es miembro de la OTAN. Así que imagine lo que haría la alianza si alguno de sus miembros fuera amenazado. Teniendo esto en cuenta, veamos cómo se comparan la OTAN y Rusia en términos de capacidades militares. Pero antes de comenzar, recuerde una cosa, no se trata solo de números. Incluso si Rusia parece poderosa en cierta categoría, la calidad siempre supera la cantidad. Y Rusia depende en gran medida de equipos e infraestructuras obsoletos, ya que no ha invertido adecuadamente en sus capacidades militares desde la caída de la Unión Soviética. Además, todas las sanciones occidentales no han contribuido mucho a estas capacidades, lo que obligó a Rusia a acumular tecnología obsoleta y reducir su gasto en mantenimiento y modernización. Por otro lado, la OTAN puede enorgullecerse esencialmente de contar con el equipo más moderno, respaldado por los últimos avances tecnológicos y rigurosos estándares de mantenimiento. Las inversiones de la alianza en tecnologías de vanguardia, desde cazas furtivos hasta sistemas de defensa cibernética, garantizan que sus fuerzas estén siempre preparadas para la guerra moderna. Sin más preámbulos, examinemos estas fuerzas con más detalle. Primero, el personal militar. Ya hemos mencionado que la OTAN tiene muchos más soldados en servicio activo que Rusia. Pero esta superioridad se aplica también a todas las demás categorías implicadas. Rusia tiene alrededor de 2 millones de reservistas. La OTAN tiene más de 3,4 millones. Rusia tiene alrededor de 250.000 unidades paramilitares. La OTAN tiene casi 800.000. Antes de la guerra en Ucrania, esta enorme diferencia puede no haber sido tan significativa. ¿Para qué? Porque Rusia es conocida por valorar la profesionalidad y el entrenamiento de sus fuerzas armadas. Por eso, a diferencia de la mayoría de los países occidentales, Rusia cuenta con un sistema de servicio militar obligatorio desde hace más de 100 años. La mayoría de los ciudadanos varones de entre 18 y 30 años son llamados a filas para cumplir 12 meses de servicio. Además, no olvidemos que las fuerzas rusas están centralizadas, a diferencia de las fuerzas de la OTAN, o al menos lo eran. La guerra en Ucrania lo cambió todo. Hoy, la OTAN tiene la ventaja de haber demostrado en numerosas ocasiones su interoperabilidad sin precedentes desde el inicio de la invasión. La invasión también tuvo un impacto significativo en los presupuestos militares de ambos bandos. Rusia nunca ha gastado tanto en defensa como planea en 2024. El gasto militar del país alcanzó la friolera del 7,1% del PIB, o el 35% del gasto gubernamental total. Sin embargo, el presupuesto militar de Rusia sigue siendo insignificante en comparación con el gasto total de los Estados miembros de la OTAN. En comparación, Estados Unidos por sí solo gasta más en defensa que Rusia, y otros 9 países con mayor gasto militar juntos. Pero incluso si se excluye a Estados Unidos de la ecuación, los miembros europeos de la OTAN siguen gastando más en defensa que Rusia, al menos el doble. Y teniendo en cuenta que el presupuesto militar de Rusia para 2000
24. Alcanzará la histórica cifra de $140,000 millones. Esta proporción lo dice todo. Aunque otros países de la OTAN no tienen presupuestos militares tan grandes, todos intentan gastar al menos el 2% de su PIB en defensa. Este hecho subraya una vez más la unidad de la OTAN y el deseo de cada miembro de contribuir a los esfuerzos de defensa colectiva. Por supuesto, estos esfuerzos se basan sobre todo en fortalecer los activos aéreos, terrestres y navales de la alianza. Así que veamos cómo se compara la OTAN con Rusia en este sentido. En términos de fuerzas terrestres, se estima que la OTAN podría desplegar más tanques que Rusia en caso de conflicto. Se trata de un gran logro para la alianza, dado que Rusia es el primer país del mundo en número total de tanques, con más de 14,000 vehículos en 2024. Pero no olvidemos que Rusia también pierde tanques casi todos los días. Además, los tanques utilizados por Rusia en el campo de batalla fueron fabricados en su mayoría durante la era soviética, lo que genera preocupación sobre su confiabilidad en combate. Por otra parte, la OTAN no tiene nada que temer. Su flota de tanques está llena de modelos modernos como el Leopard 2 alemán, el Challenger 2 británico y el Leclerc francés, que avergüenzan a la mayoría de los tanques de diseño soviético. Se puede obtener una sensación similar comparando los activos aéreos de la OTAN y Rusia. Según algunas estimaciones, la OTAN tiene entre 4 y 5 veces más medios aéreos que Rusia. Además, la flota de la OTAN incluye una impresionante gama de cazas avanzados como el Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale y Saab Gripen. Y todo ello sin contar con superestrellas estadounidenses como el F-30 y 5 Lightning II, que es uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Juntos, estos cazas proporcionan una superioridad aérea inigualable y una capacidad polivalente, lo que permite a la OTAN afrontar casi cualquier situación. En términos de potential naval, se estima que la OTAN tiene 4 veces más barcos que Rusia, pero las cifras ni siquiera son tan importantes como la eficacia de combate de las dos flotas. La Armada Rusa del Mar Negro, alguna vez considerada una de las más fuertes de la región, se convirtió en una completa desgracia durante la guerra con Ucrania. Tanto es así que ahora se estima que solo un barco permanece en la región, mientras que el resto ha sido dañado, destruido o simplemente devuelto a la base debido a las astutas tácticas militares de Ucrania. Y Ucrania ni siquiera tiene una flota decente. Imagínese lo que podría hacer una fuerza naval unida de la OTAN contra un enemigo tan debilitado. En general, cada vez está más claro por qué oponerse a la OTAN sería un terrible error para Putin, incluso más terrible que el ataque a Ucrania en general. Pero recuerda que estamos hablando de Putin, el mismo hombre que parece dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograr sus objetivos. Por ello, algunos expertos creen que un conflicto directo entre Rusia y la OTAN podría ser inevitable. Sin embargo, la mayoría de estos expertos todavía insisten en que una victoria de la OTAN sobre Rusia también es inevitable. Después de todo, la seguridad de toda Europa depende de esta victoria. Por supuesto, eso no hará que la pelea sea menos fea, especialmente teniendo en cuenta que Rusia se ha envalentonado recientemente con la captura de Avdiivka y Pobeda y los exitosos avances hacia Bakhmut, Donetsk, Robertina y Kremina. Si Rusia derrota a Ucrania, el conflicto con la OTAN podría surgir mucho antes de lo que nadie imagina. ¿Pero qué piensas? ¿Habrá realmente una batalla entre la OTAN y Rusia en un futuro próximo? Y si es así, ¿quién crees que ganará? Sin embargo, si cree que la guerra en Ucrania fue suficiente para disuadir a Rusia de una mayor agresión, nos interesaría saber qué decisión de la OTAN cree que tuvo el mayor impacto. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Descubra ahora por qué la guerra en Ucrania muestra que el ejército estadounidense destruirá al ejército ruso. También puedes hacer clic en este otro video.